Muy buenos días, muchas bendiciones para cada una de las personas que nos siguen como cada viernes con una porción semanal de la Torá. En esta semana me acompaña mi hijo por aquí para poder interactuar acerca de lo que es la Parashá Shemini. Vamos a dejar que él salude. Shalom, shalom, muchas bendiciones para las personas que se van ahí agregando para ver esta porción de esta semana. Bueno, la Parashá Shemini, para ir entrando en ella inmediatamente, pero antes vamos a hacer nuestra plegaria para que el Eterno nos guíe y nos dé inteligencia en todo lo que es el estudio de su Torah. Que demos gracias a Hashem porque Él es bueno y nos permite estar aquí. Y decimos que su mérito y el mérito de sus padres y el mérito de su Torah y santidad nos apoye para que no tropecemos durante nuestro estudio y que su mérito ilumine nuestros ojos en nuestro aprendizaje, tal como lo dijo el rey David, el dulce cantor de Israel. Abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu Torah, porque de su boca Dios da sabiduría y comprensión. Que las palabras de mi boca y los pensamientos de mi corazón encuentren favor ante ti, Dios, mi fortaleza y mi redentor. Amén. Amén. En esta semana, la Parashá Shemini significa octavo día. Tiene varias enseñanzas. Vamos a hacerle a modo de resumen para que entonces Miguel pueda ir exponiendo. Tenemos en esta porción lo que es el silencio de Aarón, lo que a mí me cautivó mucho. También yo me fui mucho por la línea del vino, porque en Shabbat tomamos vino y aquí dice que no debemos de tomar vino cuando vamos a oficiar un servicio. También lo llevé al octavo día, su poder, lo conecté con la letra G, que tiene su valor numérico 8, y la resiliencia que nos lleva y la alegría. En mi síntesis para mí, pero la síntesis de esta semana que nos trae el libro del Jumás dice que habla de la iniciación del servicio de los Coanín en el tabernáculo, la muerte de los hijos de Aarón, las indicaciones del servicio, que se habla de la pureza, las leyes del cacherún, que es la purificación e impureza con los animales, que no se debía comer, que se debía comer. Los acontecimientos que sucedieron el 1 de Nisan, el año siguiente de la salida de Egipto, el precepto contra embriagarse o en momentos de servicio, la disposición de los días de la ofrenda, la ley de impureza con relación a los animales muertos y la prohibición de comer carne que se consideraba detestable, algún tipo de carne comer. Sí, no, así mismo es básicamente la síntesis de esta parashá. Como usted decía, la parte de el primer servicio que Aarón presentó, porque entendemos que la parashá pasada, por durante 7 días completos, Moshe era el que presentaba el servicio. Moshe presentaba el servicio y Aarón iba a mirar, era como una manera de entrenar a Aarón, y ese fue el primer servicio que el Eterno ya indicó a Moshe que le dijera a Aarón para que hiciera su primer servicio ya, para que iniciara en su función. Aparte de eso, como usted menciona, la muerte de los hijos de Aarón, la alimentación, aparte de lo que usted mencionaba del silencio de Aarón y el vino, también encontramos que un gran sacerdote, Aarón, se le dio el mandato de que no podía rasgar sus vestiduras ni dejarse crecer el pelo en señal de luto, sino que tenía que, aún en medio de la adversidad, cuando tuvo la muerte de sus hijos, él tenía que mantenerse,
vamos a decir, en postura, porque tenía una función que cumplir. Entonces se le dio la orden de que no podía dejar que su ropa descargar su ropa como era en ese entonces para el luto. Y también lo que era el pelo y la barba, que se dejaba crecer de una manera fea, por ponerlo así, para presentarse que estaba de luto. Y se le dio la indicación que de ahí muchos comentaristas mencionan que por eso no es cuando se va al servicio, el hombre no puede tener el pelo feo, desarreglado, igual que la barba, tiene que tenerla limpia y todas esas cosas para mantenerse vamos a decir, limpio antes del servicio. Sí. Dice que el tabernáculo fue construido en el desierto y esto fue a la salida de Egipto, al siguiente día y empezaron los preparativos y la dedicación del templo fue justamente en Nisan. Algo que quiero puntualizar fue que no fue dentro de Shabbat. En Shabbat no se hacen ni bodas, ni inauguraciones, ni nada de eso, sino fue prácticamente en Rosh Chodesh, primero de Nisan, fue la inauguración del templo. Entonces esto se llevó a cabo en este tiempo y como decía Miguel Antonio, fueron por 7 días. Por 7 días este acontecimiento empezó el 23 del mes de Adal. Correcto. El mes de Adal, que es el mes de la alegría, o sea, por eso se decía que él tenía que estar completamente alegre, ¿entiendes? Y llegó por primera vez el fuego celestial que descendía y consumía la carne de los sacrificios en el altar. O sea, la alegría en ese tiempo fue doble. Sí, no, y hay que comentar que en los comentarios que tenemos en el Humash sobre ese primer servicio que fue el primero de Adán, fue tan grande la alegría en ese entonces, aparte del suceso que tuvo, que vamos a decir, olvidando el suceso que hubo con los hijos de Aarón, nada más mirando la parte del primer servicio, y cabe redundar que fue también donde Aarón y Moisés se pusieron de acuerdo antes que la Shejina bajara. Entonces, como que fue tan grande la alegría que hubo en el pueblo por el primer servicio, que aparte que era Rosh Chodesh y todas esas cosas, se comenta que la alegría era tan grande que fue mucho más alegre ese día y más como quien dice, una conmemoración más grande que el mismo día que la creación. O sea, el día de la creación fue alegre, pero mucho más alegre fue ese octavo día con el primer servicio. Se podría decir que de ahí fue que el creador instituyó el mes de Nisan como cabeza de los demás meses, de los meses. O sea, para puntualizar esta parte aquí, nosotros vamos a celebrar el lunes con la caída del sol, Rosh Chodesh, pero también tenemos Rosh Hashanah. Tenemos Rosh Hashanah y es muy diferente al Rosh Hashanah que vemos en el mes de Tiri, en septiembre, por decirlo así, para que vaya mirando. No siempre cae en septiembre. Este año creo que cae en octubre. Ok, cae en octubre, pero es como un lazo de 6 meses y 6 meses. Sí. Por decirlo así. Sí, porque tenemos el año, vamos a decir, del calendario, ¿verdad? Y tenemos el año que es por la palabra. Lo que pasa es que el Rosh Chodesh del mes de Tiri es tomado por la Cábala, la parte mística, puntualizando que es el día de la creación, sí. ¿Entiendes? Donde se hizo la creación. Pero dado que este día es más grande en un sentido que el día de la creación, sí. ¿Entiende? Es el día más alegre que el mismo día. Por eso usted no va a escuchar los cabalistas decir que para Rosh Hashanah, que es el que más se menciona en las redes sociales y todo eso, que tratemos de estar alegre, esto y aquello, pero en este no se menciona tanto. Pero en este día, la energía de la alegría fue mucho mayor, ¿entiende? Que esto. Y de hecho, ya ellos estaban en el desierto y iban a celebrar también Pesa.
Sí, aunque salieron en pesas, si ustedes se dan cuenta. ¿Entiendes? Entonces quiero puntualizar esta parte ahí con referencia a esto, porque muchas personas pueden preguntar ¿por qué Rosh Hashanah? ¿Entiendes? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Aquí hay una aclaración o una contribución, ya si usted quiere irse un poquito más profundo, al motivo de la alegría de lo que conlleva el mes de Nisan. Sí, no, y es así porque con tan grande que era la alegría que hubo y todo eso, si usted a mí me preguntan, vamos a decir, mi opinión personal, en este día uno debería de enfocarse en tener tal alegría, de estar alegre, porque tenemos que la presencia, la Shejinah, descendió al templo. O sea, al descender al templo, yo tengo que estar alegre. O sea, fue como una conmemoración tan grande que yo diría, uno para esa fecha, con ese Rosh Hashanah, debemos de tener tal alegría, de estar alegre y todo, y la parte de esa festividad. Una de Rosh Hashanah, o sea, nos está regalando un mes más para nosotros tener de vida, por ponerlo así. Pero al mismo tiempo, las conmemoraciones que encierran, que hubo en tal fecha. No le voy a mencionar mucho de Rosh Hashanah porque de ahora de Nissan, porque ya pronto van a tener lo que es el estudio de ahora de Nissan. Tienen una parte ya en las redes del año pasado acerca de Nissan, lo pueden ir a ver. En esta parte aquí de la porción que relata para irlo entrando en lo que es el número 8, que es el octavo, que octavo del milenio, que significa entrenamiento, que fue el primero de Nisan, en el cual Moshe invita a Aarón a llevar el servicio, como tú exponías. Moshe entró 7 días repetitivos a hacer el servicio y la Shejinah no bajaba. El pueblo se queja con Moshe. Después Moshe va y le dice a Aarón que entre. Cuando Aarón entra, que la Shejinah no baja, él va y le dice, tú te querías burlar de mí. Sí. ¿Me entiendes? Porque sabemos lo que ya Aarón había hecho y Aarón entendía que el Creador no había perdonado su pecado, que él no lo había perdonado el pecado del becerro de oro. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque aunque Aarón quiso pues, de buenas intenciones retrasar para que llegara el momento y el pueblo viera mucho cuando llegaba, no pudo y tomó el oro y todas las cosas para construirlo. O sea, de manera no de corazón, pero actuó, no supo tal vez lidiar con esa parte. Entonces, cuando ellos dos entran, aquí vemos lo que es el poder del acuerdo. ¿Entiendes? Cuando los dos líderes, porque esta paracha tiene mucho que ver también con liderazgo, se ponen de acuerdo para provocar la presencia de Dios en ese momento. Sí, porque tenemos lo que es el sacerdote, por ponerlo así, y tenemos el profeta. Y ellos ambos tuvieron que ponerse de acuerdo, entrar al templo y comenzar a orar. Entonces, y aun cuando entraron, que oraron, no descendió, sino que ellos salieron y frente al pueblo volvieron y oraron, y ahí descendió la Shejinah. O sea, ya Moshe le había pues durante 7 días iba, presentaba el servicio, almaba y desalmaba todo, y luego él agarra y le dan la indicación que entre Aarón para que dé el servicio. Él le dice a Aarón que entre, porque ya los hijos de Aarón y todo tenían ya los sacrificios preparados, porque también se le da la orden a Aarón que tome becerro, entre otras animales, para dar ofrenda, pero específicamente el del becerro era para expiar el pecado por el becerro de oro. Y aún dándole la orden que entre, Moshe diciéndole y todo, Aarón mismo se sentía como cuando uno no está no preparado, sino que uno siente que no está completamente apto, como usted decía, de que él sentía que aún el pecado por el becerro de oro no se le había sido perdonado. Y entonces él entra y aún así presenta, y cuando baja, que la Shejinah no baja, y va delante de Moshe,
él le dice a Moshe que si era para ponerlo en vergüenza. Entonces ya de ahí, entonces se ponen de acuerdo para que la Shejina baje. Y al momento de ellos ponerse de acuerdo, entonces la Shejina baja. Por eso se menciona mucho el poder del acuerdo. O sea, nosotros siempre hemos escuchado mucho el poder del acuerdo, el poder del acuerdo, el poder de la oración en el acuerdo. Y es por eso, porque provoca un cambio, vamos a decir, en la atmósfera. Provoca cambios en lo que es los cielos y todo eso para poder provocar cosas maravillosas aquí en la tierra. En la letra G, que es la letra de la vida, también es el número infinito, porque cuando tú haces el 8 y lo miras al revés, es el infinito. Y el infinito todos sabemos que es el yo infinito, el Dios infinito. Y esta letra nos conecta con dos niveles de vida, el de la vida de la esencia y la vida que vitaliza, ¿entiendes? Entonces tenemos su poder creativo y el alma, la esencia del alma, que es su raíz, por ser una letra de la vida en especial, posee un estado especial, posee el mismo Dios, por decirlo así. O sea, es un reflejo de la luz del alma que brilla abajo para dar vida al cuerpo. Algo que nosotros lo experimentamos mucho también dentro de las festividades siguientes que nos dan la oportunidad de un día extra. Cuando, antes de seguir adelantando, esta porción tiene 3 capítulos, 91 versículos, y de esos 91 versículos tiene 6 positivos y 11 negativos. Me gustaría que Miguel le diga cuáles son las letras con las cuales se escriben el nombre de Chemí, si él lo tiene ahí, y su valor. Sí, la letra que tenemos, es la Shin, hablando de derecha a izquierda. Tenemos la Shin, la Mem, tenemos una Yo, una Nun y otra Yo al final. Donde tenemos que la Shin vale 300, la Mem 40, la Yo 10, la Nun vale 50 y la última Yo vale 10. Con un total de 410, que cuando se hace tal reducción, terminamos en el 5 con la letra Hey. Esa tenemos como finalización en lo que es Sheminin. Para sacarle, vamos a decir, un poquito de la geometría de ahí. Ok. Recordemos siempre que muchas veces nosotros la reducimos ya nosotros por nuestro estudio, sí, pero en realidad el nombre de la paracha muchas veces no se reduce. Hay diferentes maneras de estudiar la geometría. Aquí empieza diciendo, y fue en el día 8, llamó Moshe a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Algo que yo decía, bueno, ¿por qué llamaron a los ancianos? Porque los ancianos eran una parte fundamental desde Egipto. Entonces tenían que saber que la orden dada para que Aarón fuera rey venía tomada por el mismo creador, lo hicieron partícipe. En el hebreo dice, que yo escuchaba a Miguel mencionarlo, el Bahir, que dice y fue, ¿verdad? En algo que él decía mientras yo lo escuchaba en su estudio, yo lo anoté. No, yo anoté algo que tú estabas aquí anoche. Ajá. Dice que cuando le sacaste la geometría, Bahir tiene su valor que da es 13 y se relaciona con los 13 atributos de misericordia. Recordemos que vamos a entrar en todo ese proceso. El valor es 31. Si tú lo volteas. Si tú lo volteas, ya hay haciendo, vamos a decir, con varios métodos que hay con la geometría, se relacionan los 13 atributos. La letra de Bahir que tú tienes ahí. Tenemos la Resh, Yod, Hey, Yod. Entonces, su significado es ahí, y al asociarlo con el 8, la luz que transforma, el Cheminí. Entonces, en esta parte, me gustaría que tú expongas por qué aparece 13 veces el valor 13 y por qué esa palabra para ti fue tan importante.
No, tenemos, eso fue mientras, vamos a decir, se estudiaba lo que es el Midrash. Es básicamente de los comentarios. Ya yo le saqué la geometría, pues ya es, vamos a decir, algo de instinto ya mío. Pero cuando yo lo estudiaba, decía que esa palabra en específica se inicia la paracha con esa palabra en hebreo porque se menciona, o sea, ya aparte de, o sea, iniciamos, vamos a decir, ese capítulo es de alegría, porque ese versículo del Levítico 9 es de alegría, porque tenemos que si se hace el primer servicio y todo. Pero nos dice los comentaristas y los estudiosos que cuando la parasha inicia con esa palabra, o un texto inicia con esa palabra, es dando vamos a decir, un aviso de que va a haber un evento de tristeza, pero de tristeza drástico, que no es como, vamos a decir, sucedió algo y como que ya fue algo simple, no, sino que es una tristeza bien, bien fuerte, porque tenemos que de esa palabra Vallí sale la palabra Bahí, que significa ay de mí. O sea, cuando escuchamos una persona diciendo ay de mí o qué será de mí en toda esa cosa, pero lo hace con una pena tan, tan fuerte, encontramos esa palabra Bahí. Entonces, de ahí viene la palabra Bahí, que da redundancia a efecto a que más seguido en la paracha encontraremos lo que es la muerte de los hijos de Aarón, que ya ahí más adelante vemos, y entre todos los comentarios, que vamos a decir, fue un evento, vamos a decir, fuerte, porque eran sadiquí, ellos eran sadín, y en la muerte de ellos fue, vamos a decir, un dolor fuerte. Así como lo encontramos ya en otros versos, vamos a decir en Bereshí 14:1, cuando 5 monarcas, cuando 4 en contra de 5 monarcas se pusieron todos de acuerdo y capturaron a Lot, uno de esos monarcas, la capturación de Lot, en realidad lo que ellos querían provocar era que Abraham se uniera a la batalla para entonces asesinar a Abraham. Ese era el enfoque de tal batalla. Y todos sabemos que con el estudio de las parachas y eso de Bereshit, encontramos que Abraham es el soporte del mundo. O sea, él soportaba el mundo, por ponerlo así. Y cuando se fue divulgando el plan macabro de ese monarca, todos los ciudadanos, todos los pueblos de toda la faz de la tierra comenzaron a decir qué será de mí. Y entonces de ahí vemos que sale esa palabra, vaya ahí. Y así mismo lo encontramos en Estel, en la historia de Estel también le encontramos esa palabra varias veces, y volvemos, la encontramos específicamente porque querían matar a los judíos, o sea, querían asesinar a los judíos en ese entonces, querían hacer esa masacre, y ahí volvemos, lo encontramos. Entonces son en esos casos así bien, bien severos que encontramos esa palabra. Bueno, yo voy a conectar esa palabra que tú acabas de decir, porque tú dices que ese día, como empieza la porción de la paracha, si sabemos que cada letra que tiene su mismo valor gemátrico, tiene la misma fuerza. Entonces, Magil, aunque aquí dice y fue, cuando tú me das la connotación de ahí, tienen la misma fuerza y dice que va a pasar un acontecimiento grande. Tenemos la muerte de los hijos de Aarón. En este tiempo tenemos lo que se ha hecho eco del eclipse. Todo el mundo se ha ido a la parte, tal vez, a ese acontecimiento astronómico, astrológico, con la parte negativa, pero en el área de la astrología es un acontecimiento de puertas abiertas, por decírselo de esa manera, pero es el cumplimiento de una profecía. ¿Entiendes? Va a acontecer. Entonces, miren qué cosa. Tenemos esta porción de esta parashá, justamente primero de Nisan,
tenemos, porque si el año no hubiese sido bisiesto, esta porción no coincide con el primero de Nisan. Correcto. Entonces coincide esta porción, como Dios tiene todo el control y tiene ese reloj profético ahí establecido y marcado para marcar los tiempos. Entonces, tenemos primero de Nisan, acontecimientos que pasaron en esa época y cómo la humanidad ahora mismo, aunque muchas personas tal vez no estén conectados con esto o no lo puedan entender, pueden ir y buscar las profecías que están escritas en las escrituras dadas para esto desde el libro de Zacarías. Desde el libro de Zacarías hay acontecimientos muy específicos que iban a pasar, que ya muchas personas lo sabían, pero como no eran personas de nombre de peso, no se atreven y son personas que muchas veces no están en las redes sociales. ¿Entiende? Entonces, tenemos este acontecimiento, si usted lo quiere ver, es un acontecimiento de transformación, donde va a salir cosas tal vez ocultas de usted, si usted lo ve en su persona, pero donde se hablan de los días de oscuridad, que son profecías que están marcadas ahí. Pero, ¿qué ocurre? A pesar de que esto vaya a acontecer, cuando tú tienes un conocimiento, tú tienes que estar alegre. Claro. Tiene que estar alegre. ¿Por qué? Porque todo tiene una moneda con diferentes caras. De un lado está la cara A, de un lado está la cara B. Sí, no, y si podemos, vamos a decir, si lo conectamos, por ejemplo, con la historia de Esther, aún viendo que iban a matar a todos los judíos y todo eso, ella lo que utilizó fue eso, la alegría, porque comenzó a invitar al rey y a darle vino y fermentó la parte de la alegría para vamos a decir, para cambiar tal edicto. Sí. Y si lo conectamos, vamos a decir también con la parte de alegría, aún siendo una tristeza, esa palabra, y viéndolas en muchas de las ocasiones de tristeza, la vemos desde el principio de la creación. O sea, nosotros la vemos desde Bereshit, desde el Bereshit 1:3 en adelante, la vemos en toda la parte de la creación, desde la luz, desde los mares, todo en todo el día de la creación aparece esa palabra. Bueno, dicen, cuando entramos en los estudios, que cada día representa un milenio o un año, ¿entiendes? O sea, el 1, 2, 3, 4, así como decimos primer día de Shabbat, segundo día de Shabbat, hasta llegar al séptimo. O sea, que todo esto tiene una conectación numerológica, astrológica, ¿entiendes? Un ciclo donde Dios está estableciendo un orden y como la rotación de todo, ¿para qué? Para que se ponga, vemos el cumplimiento de cuando el creador le dice a la luna, estate tranquilo y escóndete, deje que el sol brille, que después va a llegar tu momento. Este es como es el tiempo de esto. Vemos como esa fuerza que viene dada por el principio, que viene dada por el zodiaco de Aries, con el carnero, y vemos lo que representa este tipo de animal dentro de la Torah y todas esas cosas, para poder seguir avanzando, porque esta para allá, si nos lo llevamos de esto, tiene como mucho material, aunque nada más son 3 capítulos. Tiene mucho hilo por donde cortar. La primera parte de esta porción de la parashá, que habla del servicio de Aarón, es algo muy apropiado para dar inicio a alguien al servicio, como ungimiento, ser entrenado y etcétera. Y el Talmud nos dice que el primero de Nisan es una fecha donde fue coronada con 10 coronas. Desde el día de la creación no hubo día tan alegre, como Miguel decía, como este, y es apto para obtener la alegría relacionada con asuntos espirituales. O sea, todo lo que va a acontecer a partir del primero de Nisan es espiritual. Y tenemos 10 coronas, esas 10 coronas usted la puede asociar con el árbol sefirótico y así sucesivamente como usted lleve gusto. Yo me lo voy a robar un pedacito. Yo sé que se lo vamos a mencionar en lo que es el estudio ahora de Nisan, pero o sea, tenemos lo que es la iniciación de los líderes. O sea, vamos a ver que para esta fecha, para el primero de Nisan, es buena la iniciación de los líderes. Es bueno cuando se va a hacer un ungimiento, se va a tomar el mando en todo lo que es el sentido de la espiritualidad. O sea, es tan
específico en lo que es la parte del Talmud mencionando esto, porque para esta fecha, con la alegría que se levanta, con lo de los líderes y todo eso, vemos, por ejemplo, yo les mencionaba acá que el mismo primero de Nisan, lo que es la fecha de Nisan, tenemos varios patriarcas que nacen y mueren en esa fecha. O sea, al encontrar estos patriarcas, es como dándote un aviso, aún la mayor alegría para esa fecha y para la iniciación, porque si tenemos estos patriarcas que nacieron y murieron en Nisan, específicamente en Nisan, eh, nos da como ese empujón para que nos lancemos, vamos a decir, a lo que es la iniciación de la espiritualidad, ¿no? Vamos a decir, para que crezcamos en la espiritualidad, como un llamamiento a que crezcamos más en la espiritualidad y tomemos, vamos a decir, sartén por el mango. Lo que me ocurre es que, si ustedes se dan cuenta, cuando sale de Esther, que está todo ese tiempo de la alegría, que era un tiempo de destrucción, sí. ¿Entiendes? Coronan a Mardoqueo. Correcto, lo ponen al segundo hermano, como exactamente, ya estaba próximo a Nisan. Sí, porque le cortan la cabeza a Mardoqueo y él sale con la cabeza a Mardoqueo y lo ponen a que camine todo el pueblo. Exactamente. Entonces, en este tiempo, cuando dicen que en el mes de Adar, al ser el mes más alegre, que todo lo que tú emprendas en ese tiempo va a florecer. Y aún si la persona decide casarse en esta época, tengan conflicto o problema, le va a ser más fácil resolverlo por la energía propia de ese mes. Entonces, al venir de esta fuerza, ¿verdad? De esa alegría, de esto, entonces entran en Nisan. Nisan, que es el día primero, la construcción del tabernáculo, se inaugura, según dicen algunos, el domingo. ¿Para qué? Porque el mismo domingo fue el día de la creación. O sea, cuando construimos el templo, es la misma construcción de la creación del mundo. Tiene lo mismo plano, por decirlo así, la mismo diámetro, la misma arquitectura. Recordando que el templo somos nosotros. Sí, en años pasados, en los estudios que nosotros tuvimos, yo recuerdo que hubo un tiempo que nosotros caímos, vimos que decían algunos comentaristas que así mismo como fue la construcción del templo, cada uno de esos días, durante todo ese tiempo, cada uno de esos días reflejaba a un día de la creación. Sí, dice aquí que el primer día de la semana, que es el primer día de la creación, se coronan a los reyes. El primer día que se trajeron los sacrificios. Y en este caso, tenemos que notar que los hijos de Aarón fueron el sacrificio. ¿Entiendes? En esa parte que fue el primer día en que los Coanín sirvieron por primera vez a la presencia divina, el primer día que le otorgaron las bendiciones al pueblo, el primer día en el Mizcal, el primer día en que se prohibieron los altares privados, porque ellos cada uno habían hecho su altar, el primer día en que se realizó la matanza del ritual al norte del santuario. Quienes hagan los shaharín en la mañana van a darse cuenta que como no hay templos, se sustituyeron por ciertas plegarias, y hay una ofrenda que se dan por la comunidad, hay una ofrenda de chalamín por la ofrenda de paz. Y la semana pasada vimos, en la porción de la semana pasada de la paracha, la ofrenda quemada, que es la ofrenda de elevación, que es la más elevada. ¿Por qué? Porque se unifican los tres espíritus. Cuando entran los tres espíritus, el mal tiene que salir. Hablando de esos tres espíritus, Nefe, Ruja y Nechemá. Tiene también el fuego celestial, y estas 10 coronas son paralelas a las expresiones con las que se creó el mundo, es decir, los 10 mandamientos, para ponerlo por esa parte. Y cuando nos seguimos adentrando en el estudio de esta porción semanal, encontramos que la alegría tal vez era doble. Encontramos también algo que se da aquí, que fue por primera vez la bendición arónica. Sí, la bendición al pueblo. La bendición al pueblo. Pero antes de irnos a la bendición al pueblo, vamos a ver qué fue lo que pasó con los hijos de Aarón. Y fue verdad que a ellos se le quemó fue el alma y su cuerpo quedó intacto.
Sí, sí. Si lo buscamos textualmente, dice que ellos fueron consumidos, que lo que apareció al frente de Hashem y ellos fueron consumidos. Así textualmente se dice. E incluso si uno continúa leyendo y en lo que uno va mirando, descifrando y todo eso, encontramos que los cuerpos de ellos quedaron ahí, porque cuando ellos murieron, que el alma, vamos a decir, fue consumida y los cuerpos cayeron, es tan tal que dice en el mismo Midrash que ese ángel que se apareció al frente de Hashem y lo consumió, la Shejina, y lo consumió, antes de consumirlo, movió los cuerpos de ellos cercano a la entrada, porque ellos estaban en el lugar alto, en el lugar más alto, donde nadie podía entrar más que Moshe y Aarón. Y ellos habían entrado para presentar sus ofrendas, que incluso en uno de los comentarios dicen que cuando ellos entraron, para ellos, la mentalidad de ellos era que como en el tiempo de entrenamiento que le dieron, ellos tenían que presentar en sus ofrendas como el cobanó, ellos tenían que presentarlo. Ellos entendieron o sobreentendieron que debían de irlo a hacer, pero ellos no se percataron primero de ir a preguntar a su líder si era correcto ir a presentar el cobanó, porque tenían que quemarlo, tenían que ponerle fuego, vamos a decir, en el recipiente y después entonces echar el cobanó y presentarlo. Pero cuando ellos le entregaron eso, ya la Shejina no estaba. Y en ese entonces teníamos la Shejina que ya habitaba, porque ya había descendido. Entonces ellos, eso fue uno de los errores que cometieron, que mencionan, que ellos no fueron y le preguntaron ni a Aarón ni a Moshe antes de. Entonces ahí tenemos, como te abre los ojos, ahí tenemos el error de muchos, vamos a decir, discípulos o estudiosos o lo que sea, que nos levantamos, vamos a decir, o sobreentendemos o llega un momento que nos sentimos tan conformes, vamos a decir, en lo que sea que estemos haciendo, y nos olvidamos de los líderes que nos pusieron para que nos direccionen. Entonces, cuando nos sentimos a veces muy cómodos, nosotros como que damos un paso más o sobreentendemos y ya como pensamos que no lo sabemos, lo hacemos atento a nosotros, pero se nos olvidan otras áreas, que ahí fue donde el error. E incluso muchos estudiosos dicen que uno no puede levantar, no como levantarse, pero por ejemplo, tenemos lo que son las leyes, las halajá. Entre esas leyes está prohibido, tú vamos a decir, ir frente a tu líder y que tu líder dé una orden y tú, como atento que te sabe la ley, le dices, oh, pero no es necesario porque esto lo otro. No se puede, porque se dice que cuando tú haces eso se te abre una sentencia de muerte. Que incluso cuando ¿cómo que se llama la mujer que fue y oró al templo para que le dieran hijo? Ana. A Ana, cuando le dieron el hijo, que ella fue, lo presentó, que ya cuando cumplió los 3 años, no eran. Cuando lo detectó. Ajá. Ya no le daba el seno. Exacto, se lo entregó a Eli. En ese momento, cuando ella le entregó, que fue, ella llevó ofrenda. Aparte de que fue y lo entregó, ella llevó ofrendas. Cuando llevó las ofrendas, Eli dijo, traigan a lo que se encargaban de hacer, de preparar las ofrendas y la quemaran y toda la cosa. A lo coanim. Correcto. Pero el niño dice que era ya tan sabio que él se quedó callado y cuando vinieron que lo iban a hacer, él dijo, oh, no era necesario y comenzó a dialogar lo que es en la halajá. Y en ese momento de una vez se le abrió una sentencia de muerte a él. Cuando se le abre tal sentencia de muerte, la mamá tuvo
que al mismo instante levantarse Y y pedir perdón. perdón y dar otra ofrenda y que esto y que perdónalo y que perdona y rogarle, porque él incluso Elí cuando eso le dijo, no, ¿sabe qué? Yo te voy a orar para que te den otro hijo. Y ella dijo, Otro más sabio que sí, él, porque este sí, no es sabio. correcto. Y ella dijo, no, es que ya yo lo haría al padre y él me lo dio. Y entonces ahí, cuando él vio la desesperación de la mamá, dijo, está bien. Y agarró, fue, hizo tefilá para que le perdonaran la vida. Voy a aclarar. Lo que Miguel está mencionando son las leyes instituidas, ¿verdad? Que son las leyes jalaicas. Correcto. ¿Entiendes? A lo cual muchas personas dicen que son leyes establecidas por el hombre, que no vienen directamente del creador. Si nos vamos a profundizar y estudiamos todo lo que es el Taná, por decirlo así, hay cosas que nos vamos a encontrar en el área de arqueología y todo esto que podían repercutir muchas cosas en este tiempo con este despertar que hay. ¿Entiendes? Porque muchas fueron escritas por hombres, por inspiración divina. ¿Entiendes? Muchos le van a decir aún la misma Torah. ¿Por qué? Porque la primera, mucho la rompió. Entonces, estas son leyes jalaicas que se establecieron, tienen un gran peso. Fueron sadí que le escribieron y por el hecho de ser sadí que le escribieron, prácticamente el peso que Dios le permitió tener en ese momento. Entonces dicen que usted no se puede levantar en contra de su maestro. Dicen que usted no puede ni siquiera enseñar delante de su maestro. ¿Entiende? No se puede. Entonces, esas son cosas. ¿Y qué le pasó a los hijos de Aarón? Ellos estaban seguros quiénes ellos eran. Ellos sabían que tenían un nivel mucho más elevado que Aarón y Moshe. Sí. Ellos lo sabían. Moshe sabía que ese día iba a ser santificado el nombre de Hachén por medio de un corbano especial de un sadí. Y Moshe pensó que era o él o era Aarón, que iba a ser dado muerte ese día para elevar el nombre del sadí de Dios. Perdón. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo ve, o nosotras las personas vemos que alguien que busca al creador, que es un sadí, que tiene mérito, muere de esta manera por una palabra, por algo que ya Dios instituyó y lo hicieron mal, empiezan a ver la reacción y a entender que con Dios no se puede jugar, parafraseándoselo. Entonces, ellos no podían quemar el Ketore, que eso era lo que se llamaba. ¿Por qué? Porque eso tenía una ordenanza específica y una hora específica para hacerlo. Esa es una. Dos, ellos sabían el nivel que ellos tenían. Tres, ya ellos le habían deseado la muerte. Ellos le habían deseado la muerte a Aarón y a Moshe. Cuarto, ellos decían que no había mujer para ellos, porque ellos eran tan justos y encima de eso que eran hijos de el Cohen y sobrino del líder, ¿verdad? Principal que guiaba al pueblo. Entonces no había mujer para ellos. Entonces, al ellos no estar casados, eso no les permitía hacer ciertos oficios dentro del templo sin la orden divina. Sí, no, y aparte de eso, encontramos, por ejemplo, usted mencionaba lo de los sadiquín. Dicen que los sadiquín son amigos íntimos de Hashem. Son los amigos íntimos. E incluso hay dos historias que menciona el Midrash acá con relación a que se tenía que santificar el nombre de Hashem, que usted me lo acaba de mencionar, y la parte de Sadiquín. La primera historia que menciona sobre estos amigos lo menciona con una mujer que está lavando una ropa. Una es blanca y la otra es de color. Y decía que a la ropa blanca tenía que estrujarla mucho. Todo dominicano sabe que cuando está lavando la ropa blanca
hay que darle mucha mano y dejarla puesta desde la noche antes con ace, jabón, cloro y todas las cosas. Para acá, para el cuello. ¿Y cómo era que se llamaba el blanqueador? Un polvito que era blanqueador, que yo me acuerdo que la señorita aquí usaba mucho. Para acá, para los hombres con el desodorante en la camisa. Bueno, menciona que esta mujer le tenía que estrujar mucho, pero la camisa no estaba sucia. O sea, la camisa técnicamente no se había manchado. Pero se da a entender que la camisa blanca, al ser blanco, es lo que más atrae a la sociedad. O sea, se ve de lejos de donde el que quiera puede notar que está sucia, de lejos, a distancia. Entonces, como yo te acabo de mencionar, tenía la falta de cuando fueron y presentaron su ofrenda, cuando fueron y presentaron el fuego. Tenían la falta que ya le habían deseado la muerte a Moshe y Aarón. Y dicen que ellos no lo hicieron de mala intención, sino la manera de expresarse, porque era que Moshe y Aarón iban adelante caminando y atrás ellos iban. Y uno le sucede al otro. ¿Cuándo será que ellos van a partir? ¿Cuándo será que estos viejos se van a morir? Sí. ¿Cuándo será que estos viejos van a morir? Porque ya ellos sabían que con el nivel tan alto que ellos tenían, ellos lo iban a poner a cargo. Y al hacer eso, o sea, como que la intención que ellos tenían no era mala, porque ellos querían, como vamos a decir, tener esa elevación, pero en la manera de lo que lo hicieron y cómo se presentaron, eso fue el error. Entonces ya teníamos eso, aparte de que no se habían casado y toda esa cosa. O sea, ya tenían como eso que se convirtió en una sola mancha y se lo habían dejado pasar. Pero ahora, cuando hicieron el fuego, se presentó la más mínima mancha. Entonces sucede lo que sucede. E incluso hay una historia en el Midrash que habla de un rey joven que lo pone como ejemplo. Pone como ejemplo esa parte de por qué Hashem hizo lo que hizo con lo que consumió a los hijos de Aarón. O sea, sí tenían toda esa falta, pero él lo hizo sobre todas las cosas, fue más para dar aviso a otros. Porque la historia que mencioné de un rey joven era que el rey joven era su día de coronación. Lo coronan y están en la fiesta, todo muy bien. El pueblo que está delante, como él es joven, comienzan a susurrar, comienzan a como bueno, ya yo veo que la cosa va no, como que no va muy bien porque es inexperto. Es su primer día, él lo están apenas coronando. ¿Qué sucede? Él te baja, está compartiendo y va su mejor amigo íntimo, que todo el mundo lo conoce, va y se sienta en el trono y se pone la corona de manera burlosa. Al hacer esto, el rey inmediatamente le dice a los guardias, tómenlo y sentencia de muerte, pero ya, al instante. Y esto da a connotar que si él no hacía eso, iba a abrir paso a que otros comenzaran a hacerlo y nunca lo tomaran en serio. Entonces, ponen esa historia en el Midrash por lo mismo, para que otras personas no vayan a decir, por ejemplo, bueno, los hijos de Aarón, que eran los sadiquín, una elevación bien alta, esto, aquello, hicieron esto y esto y esto y esto. Si a ellos lo perdonaron, bueno, yo puedo hacer esto, a mí me van a perdonar. Yo voy a agarrar, voy a hacer par de ofrenda, oración, y Señor, perdóname, y ya me van a perdonar. Dice el rabí Namán de Breslo que Nadab y Abino, los hijos de Aarón, carecían de una mente asentada, porque la mujer le pone el freno al hombre y ellos estaban así, como tú dices, pero también dicen que la mujer representa a Keter, que es la corona. Y una vez que Keter es el intermediario entre la luz infinita y la humanidad. Entonces, al ellos no tener esta mente asentada, aparte de que estaban intoxicados o borrachos por el alcohol, después de ahí es que se constituye la ley que Dios le da a Moshe para que no se tome vino cuando el sacerdote va a oficiar. Si tú sabes que tienen que hacer el servicio, no puedes tomar antes del servicio. Exactamente. Entonces, él dice que el hombre, para así estar percibir la sabiduría más profunda, necesita conocer los límites, que necesita tener esa mente
asentada y que los hijos de Aarón carecían de este equilibrio y ellos se la pasaban en una constante persecución, forzándose a avanzar ellos mismos, para ellos avanzar, para ellos marcar la diferencia entre ellos, porque eso era su devoción, vamos a decirlo así. Entonces él dice que la verdadera sabiduría radica en reconocer el alcance de la ignorancia de cada uno y que el objetivo final de la sabiduría es reconocer la vasta extensión de que tú no sabes nada. O sea, adoptar el estado de que no sabe nada te va a dar el nivel más alto de comprensión. Es decir, que él nos enseña que los hijos de Aarón tenían una deficiencia en el equilibrio, no sabían parar tener cuando querían un balance. Exactamente. Sí. Ahí podemos entonces como tal la parte de Aarón guardando silencio. Sí, o sea, dice que para poderlo llevar, que Aarón hizo silencio cuando Moisés le dijo, yo sabía que uno iba a morir, pensé que era tú o yo, pero ya entendí que tus hijos son más sadí, más justos que nosotros. Y dicen que los sadí, el sufrimiento de un sadí es para expiar los pecados de un pueblo y evitar las desgracias masivas y catástrofes. Así que de alguna manera el pueblo es responsable del sufrimiento del sadí, por lo cual se debe ser solidario con esto. Esto vamos a verlo en muchos planos dentro de las congregaciones, por decirlo de esta manera, en algunas, en cualquier puesto de líder, cómo esta persona tiene ese sufrimiento y carece de ciertas cosas que quiere alcanzar o tener para sí mismo y no puede. ¿Por qué? Porque ese dolor, ese sufrimiento es lo que sirve de expiación al pueblo que le está dirigiendo. ¿Entiendes? Entonces, en este plano, sabemos que los sadí son los que sustentan al mundo y que el mundo fue creado por los sadí. Por eso tenemos la columna del Yesé de la bondad. Sí, no, y menciona también que todo sadí pasa por tal sufrimiento, así como te dice, para expiación, porque tenemos cuando se fue a, ¿cómo es? A Abraham, a Isaac, cuando fueron a sacrificarlo, que la mamá murió. Sí. Eso fue, vamos a decir, uno, porque o sea, él sufrió en ese momento. Entonces ese sufrimiento sirvió de expiación. Sí. Entonces, dice también cuando hablamos acerca de lo que es el Ketore, que se menciona en esta parte, se debe de tener una mente tranquila para poder hacer eso. Ellos no tenían esa mente tranquila. Y el Ketore es un catalizador para activar la alegría. Por eso tiene hora específica en la cual se recita, porque la manera que se preparaba todavía nadie lo sabe. Entonces, el Ketore tiene sus límites en el cual debe de ser ofrecido en un momento adecuado y este genera positividad, abre la puerta a la luz infinita. Al ellos hacer ese colbanó, ellos abrieron la puerta a la luz infinita y prácticamente, aunque dicen que el alma se quemó, ellos lo que en realidad fueron tal vez traspuestos, porque el cuerpo quedó ahí. El Ketore es efectivo cuando se alinea con los mandamientos divinos. Por eso hablamos de las 10 coronas. ¿Entiendes? Cuando se hacen con esos alineamientos, viene a traer todo eso de lo que se puede hablar. Algo que Miguel mencionó ahorita cuando hablaba de, creo que era el número 4 que tú mencionabas, 4, no recuerdo ahora, pero si nos vamos a esta relación, dentro de la porción nos mencionan las 4 especies que están relacionadas con los 4 exilios. Fíjense. Y cuando yo lo seguí estudiando, lo relacioné con que vienen las leyes del Kasherún, hablando de los animales que se deben de comer y no se deben de comer. Y algo que me ha impactado mucho, porque a medida que lo he ido estudiando es con relación al cerdo y cómo el cerdo, hay varios experimentos que se están haciendo hoy en día
Incluso vimos en la noticia que le pusieron un riñón a una persona de cerdo, otro el corazón. Y ¿tú nunca te has percatado que por qué el cerdo las dos patas de adelante siempre la pone al frente? La tiene así como estirada sí, para pero adelante. nada más cuando se sienta, porque cuando va a comer no. Pero tú nunca, pero obviamente, porque ahí es cuando, es como, es así como que te está diciendo, mírame la pata de adelante. Ellos tienen algo que es de hipocresía. Dice en el Midrash que el cerdo, cuando, como, vamos a decir, tiene las dos pezuñas de adelante del cerdo, si tú la miras, están partidas a la mitad, se ve como que si tuvieran dos uñas, por ponerlo así. Que eso es lo que dicen para los animales, entre el cerdo y el res y todo eso, que tiene que tener la pezuña, ¿verdad? Y como partida en dos, vamos a decir así, en las cuatro patas, y debe rumiar al momento de comer. Que el rumeo es, vamos a decir, la segunda digestión de ese animal. Sí, porque ese animal no se come, porque la comida la come, la devuelve como una bola para arriba, ¿me entiendes? Y entonces vuelve y la... Sí, rumea y vuelve y la traga. Pero el cerdo tiene las dos pezuñas adelante, como de que es un animal alto, pero las dos de atrás no. Y dice que él agarra y dice, oh, miren, que sí, que yo soy puro, pero es como de una manera burlona, por ponerlo así. O sea, de una manera como burlona, porque en realidad no es exacto. Dice que el cerdo representa el galú Edom, y está caracterizado por la hipocresía, donde mucha gente aparenta ser buena, pero no lo son. A eso se refiere. Y vemos también el enojo que tuvo Aarón no Moisés, cuando Aarón hicieron el corbal de la mañana, pero no lo comieron. Era tanto el deseo de Moisés agradar a Dios que él se le olvidó que cuando el Cohen está en un momento de duelo, no puede comer de esa ofrenda. Entonces se hizo todo el ritual y Aarón le tuvo que decir, yo hice todo el ritual, hice esto, pero no lo puedo comer. ¿Entiendes? O sea, hay estructura para el momento de las ofrendas, al momento de los corbanón, y todas esas cosas, y niveles en el sacerdote. Sí, dice que a Moshe, por causa de la ira, fue que se le olvidó. Y menciona varias historias en el Midrash, y varios ejemplos pone, de que por causa de la ira, provoca que se le olviden las cosas a uno. O sea, por uno, cada vez que uno se ira, se le olvida, a uno se le olvida algo. O sea, cualquier partecita se te puede olvidar. De aquí surge la importancia de cada rojo chodé dar las ofrendas de Corbanol. El rojo chodé está muy asociado con lo que es la primicia, si lo queremos ver así, del mes, y la importancia, y esa ofrenda que se da en los rojos chodé es por expiación. ¿Entiendes? Tiene que ver con expiación, porque al tú moldear la semilla en el mes y la sedacá te libra de la muerte, al tú darle esa sedacá y todo eso, no tiene que ser necesariamente que tú vengas y se la traiga a tu líder o eso deja que se queda a criterio de cada quien, usted la puede dar a quien usted desee, porque es una ofrenda de expiación, porque dando van prácticamente por adelantado, por decirlo así, del mes, y te va a librar de cualquier acechanza que tú puedas tener en el mes. Entonces, hay una gran importancia de toda esta porción, ¿entiendes? Y de la justicia que Dios hace para que las cosas vayan bien, y vemos esto en un sentido, esto es lo que más tiene esta porción de la paracha para irnos despidiendo ya. Es acerca de la ofrenda por pecado que se expió con sangre y era para purificación, la ofrenda de la paz, que era la ofrenda de los sacrificios sagrados,
la cual eran llevados para manera en que la divinidad se presentaba por primera vez ante la presencia de Israel. O sea, esa ofrenda de paz que se da para este momento. O sea, como dice Miguel, ya esto yo creo que yo debí de haberlo unificado todo en una sola, pero sería muy largo. Pero estamos a punto de entrar a cabeza de año, a un nuevo ciclo, a una nueva oportunidad. Y aquí está, en esta porción, cómo Dios creó los cielos y la tierra, sí, la institución de las 10 coronas con los 10 mandamientos, la importancia del respeto a tu líder y a tu maestro, aún tú tengas este nivel elevado, que tú lo sepas, la importancia de tú hacer tus ofrendas, la importancia de tú hacer las cosas dentro del altar en el tiempo preciso que el creador lo estipula y cómo lo estipula con relación a esto, porque ellos querían simple y llanamente agradar mucho al creador de una manera tal, ¿entiendes? Que se le olvidó y cruzaron ese umbral. ¿Entiendes? Cuando hicieron eso, ellos cruzaron el umbral y algo que Miguel decía, la misma Chejina lo arrastró. ¿Para qué? Porque no impurificaran, porque hay unas leyes para los muertos y para el sacerdote, cómo tiene que hacer su ritual cuando entra a un cementerio o cuando tiene contacto con un muerto. No, incluso cuando iban a mover el cuerpo, que dicen que él llamó a sus hijos, ni siquiera fueron sus otros dos hijos que lo movieron, porque no lo podían tocar. Los juaninos fue el pueblo que lo sacó. Exactamente, fue el mismo pueblo que tuvo que ir y sacarlo. Sí, de ahí, dentro de la ropa de los sacerdotes, usted ve que tienen unas cadenas, porque cuando una campanita, porque si el sacerdote entraba y estaba en pecado, caía muerto, y ellos se daban cuenta porque ya esa campana no sonaba, entonces ellos lo jalaban con una soga que tenían para que no pudieran entrar ahí. Sí. O sea que algo que también dice aquí es que todo es comestible y habla sobre con el agua. No, algo que me impactó mucho entre los animales fue el de los peces, ¿entiendes? Sí. Y el alimento que entró en contacto con agua, que fueron 7 líquidos principales y no están preparados para recibir impureza, ¿entiendes? Y es sumergir el alimento en agua, y esto pasa con el apio en pesa. El apio se moja en el agua y se come. Entonces, se habla del MIBE, de la facultad de purificar lo impuro, y todo esto lo que nos lleva es a ese rumbo de nosotros preparar nuestra mente y nuestro corazón para entrar a pesa, la fuerza celestial, o la que da origen, y esa energía que da origen a la existencia en nuestras vidas, ¿entiendes? Como vemos como la derecha, la benevolencia, la izquierda, el rigor y la reprensión que puede pasar, y como que su alma proviene de un origen derecho. En algo que yo estuve estudiando, que decía, cuando la persona peca, anteriormente no se le da un edicto de muerte de una vez. ¿Por qué? Porque se le dé ese tiempo para que la persona pueda pedir perdón, haga un verdadero techubá, porque cuando pecamos estamos en un nivel animal. Cuando hacemos techubá, entonces tenemos alma y cuerpo integrado. Así que con esto nos despedimos. Doy gracias a Miguel Antonio porque me acompañó al estudio de la porción semanal, y esperamos que cada grano y cada semilla que ha sido plantada en esta parasha, usted pueda estudiarla a su gusto, poderla agrandar un poco más, y le pueda sacar la sustancia a ese 8, a esas ofrendas y a este rojo chodé, y que pueda ver las cosas de manera positiva y nunca negativa. Que los méritos de este estudio sean para que su alma pueda alcanzar un nivel de elevación, y la nuestra también. Shalom. Shalom.